Hola Voltec, aquí te queremos hacer varias preguntas. Adelante, no, adelante. Ok, quiero que nos digas qué es lo más importante de este taller, qué es lo que más nos va a poder aportar a nuestra vida. Yo creo que pienso que todos se asombran con lo fácil que es esta técnica, porque cuando hablamos de la meditación, generalmente pensamos en algo metafísico, o sea, que físicamente no está aquí, algo que está lejos, algo a lo que aspiramos, algo que no está y tú quieres alcanzarlo. Y la práctica de los elementos, que esa técnica nace de la tradición espiritual más antigua del Tíbet y está realmente increíblemente empoderada por miles de años de historia, es increíblemente sencilla. Evidentemente, como toda práctica, tiene sus niveles, desde lo más sencillo, pero no menos eficaz, hasta increíblemente sofisticados cuando uno genera un elemento solamente con una actitud en la mente y lo vive plenamente. Pero lo más asombroso es eso, que cuando comienzas a entender el mundo de los elementos están a tu alcance, los ves allá afuera, los sientes en tu cuerpo, los sientes en tus emociones, los encuentras en tu mente y es como un juego donde mueves una cosa hacia otro lado y quitas acá, pones allá, abres los ojos y todo se muestra diferente, realmente. Entonces, creo que el asombro es lo que la gente aprovecha más, que es muy fácil hacerlo y creo que es lo que más impacta. Gracias. Oye, Voltec, ¿y este taller es para todo mundo? Este taller de elementos, o sea, ¿para quién lo recomiendas? ¿O para quién de plano dirías, pues, Por a supuesto, quién le sirve más? nos sirve absolutamente a todos. Sirve a las personas que están súper equilibradas. Yo no conozco una así, pero aparentemente por ahí andan aquellas personas que están muy bien equilibradas y felices, no les duele nada, no necesitan nada. Les sirve mucho. Sirve a aquellas personas que viven carencias de lo que sea, emocionalmente un desequilibrio o mentalmente están atrapadas, atoradas con ciertas mecánicas de pensamientos. Aquellos que tienen un cierto tipo de enfermedad. Nosotros no sanamos, no curamos enfermedades, pero apoyamos la salud desde el lado de la energía. Entonces, cuando te comprendes a ti mismo como un fenómeno de una conjunción de elementos, colaboras contigo mismo. Cuando uno está enfermo, no solo físicamente, socialmente inclusive, o una persona que vive ansiedad o está en un tipo de depresión, si no son cosas patológicas, es muy fácil hacer este pequeño ajuste. Los elementos muchas veces, o esa práctica en particular que voy a enseñar, muchas veces es como echar un poquito de sal a lo que estás haciendo. Cambia sabor inmediatamente, no tienes que echar 1 kilo. Echas una pizca. Y es lo mismo, en la mente te das cuenta de que ese es el fenómeno, no de razones porque él hizo algo o ella dejó de hacer algo, sino porque se manifestó esta energía que está en ti, se repite talmente tanto y haces ese pequeño ajuste. Entonces, a todos los que necesitan y los que no necesitan, aquellos que les sobra algún elemento, a otros que les falta otro elemento. No puedo decir que alguien, inclusive los niños, bueno, yo no quiero invitar a los niños porque es otra mecánica, pero también, ¿tú sabes cómo le haces, por ejemplo, tierra a un niño que está corriendo y gritando? ¿Sabes cómo le haces tierra? ¿Cómo? Lo atrapas y lo abrazas. Lo contienes. Claro. Lo contienes, pero lo contienes no a gritos, sino... Entonces entra en esa mecánica de estabilidad. Son cosas muy increíbles que podemos todos hacer. Y sobre todo probarlo y convencernos, y eso es muy padre. ¿Y hay un elemento más importante que otro? ¿O todos tienen la misma importancia? ¿O depende de la situación? Interesante. Todos los elementos son vitales, absolutamente. Pero hay un elemento en particular que es la fuente para todos los demás elementos, que es el espacio. Ese elemento es fundamental y ahora vivimos mucho esa parte de carencia de espacio porque estamos llenos de problemas, llenos de expectativas, llenos de redes, llenos de información, llenos de actitudes, llenos de miedos
llenos, 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 y las carencias inclusive no generan espacio, sino generan menos espacio porque son necesidades. Cuando yo empecé a estudiar los elementos hace casi 30 años, un lama, mi lama Tenzin Wangyal, en una ocasión comentó que cuando uno madura, no, cuando uno llega a la edad adulta, de adulto mayor, o sea, moi, naturalmente los abuelitos generan espacio. Los problemas se alejan de ellos naturalmente, es decir, ves a los abuelitos, a la abuelita en la ventana y no tienes que pensar, ahí está la chismosa que ve todo, porque tú no sabes, posiblemente ella está conectando el espacio, la no acción. Así que la vida y sus aspectos, en lo que vamos hacia la disolución ulterior, que es la muerte, la disolución de esta forma, es ganar más y más espacio. Y ahora lo que ocurre es lo contrario. Los abuelitos no miran al espacio, miran la tele. O sea, se llenan más de noticias, de problemas, y si todavía fuera poco veo una telenovela horrenda con más problemas y todavía los vive, no duermen en la noche, las cosas y aspectos de la vida no se disuelven. Así que el espacio es el elemento más importante de todos, porque si no hay espacio, absolutamente todos los elementos se van a colapsar. Pero a final de cuentas, cualquiera de los elementos es vital. No puede haber vida y menos vida equilibrada y vida plena y felicidad, gozo, salud, bienestar, si alguno de los elementos no está presente. Ok, gracias. Yo creo que vivimos en un mundo en el que la ansiedad está llegando a niveles muy altos. ¿Qué elemento faltaría ahí? ¿Y en qué manera podría ayudar a toda esta gente que está viviendo tanto estrés, tanta angustia, tanta ansiedad? Este taller, ¿cómo podría ayudarles a ese tipo de personas? Mira, cuando se trata de angustia y ansiedad, nosotros vemos como desequilibrio de dos elementos que de hecho colaboran mutuamente, están conectados, porque la ansiedad, yo no tengo la definición, pero yo la he vivido, así que puedo verla como un elemento, es por ejemplo exceso de una mecánica de percepción o de pensamiento, ¿no? Y eso es exceso del elemento aire. La angustia, que es más emocional, está relacionado no con el aire, sino con el agua. El agua es exceso de emocionalidad. Cuando te pasa algo y esa emoción te lleva como tsunami y va a durar 3 días y 3 noches y todavía los restos otra semana, entonces quiere decir, y en esos 3 días o una semana no cobras claridad de lo que ocurrió y no tienes conciencia que te permite contrarrestar o interactuar de manera clara, quiere decir exceso de agua. Estas ambas, exceso de pensamiento y exceso de emocionalidad, hacen, en ambos casos se requieren, bueno, es que me estás pidiendo que te dé curso aquí. Lo que pasa es que los 4 elementos colaboran. Mira, ¿Cómo podría ayudarle a cuando alguien? no hay tierra, eso genera mucho aire. Porque cuando no hay estabilidad, no hay seguridad en uno mismo, no hay confianza, hay muchas dudas, muchos cuestionamientos y mucho caos. Pues siempre todo depende, pero es muy clara la mecánica para entenderlo. Yo estoy hablando muy abiertamente, pero yo diría, por un lado tienes que trabajar en estabilidad, ponte a tejer, ¿no? Eso hace tierra, hace que la mente deja de pensar. Tú no puedes. Yo no sé tejer, pero lo hice en su momento la prueba y yo sé que para hacer esa cosa uno no puede pensar estupideces. Cuando logras maestría en tejer, ya puedes pensar estupideces, y ya puedes hablar y cocinar y todo, pero al principio no. Entonces eso contrarrestaría, hacer un poco tierra ayudaría ese exceso de aire. Pero por otro lado, si logras confort, es decir, confort es el agua, logras equilibrio en el agua, por ejemplo, con aromaterapia, con un masaje, con una vista hermosa, con una comida agradable, eso hace que el aire se apacigüe, que los pensamientos se apacigüen. Entonces, siempre hay que ver los 4 elementos y cuál le pega a cuál hace carambola
y conocer la mecánica de cómo equilibrar a esa carambola en particular, que es de lo que se trata el curso. Platícanos un poquito cuál va a ser como la mecánica del taller, porque hay gente que ya hizo el taller del karma, el laboratorio del karma, pero ¿de qué va? Meditamos, explicas, o sea, ¿cuál es la...? Cada sesión va a tener, desde luego, una práctica, porque yo exijo de mis practicantes que conozcan de manera activa una forma de interactuar con la mente. La que quieran, pero pues obvio quiero la mía porque es donde yo tengo mayor seguridad, pero que tengan mecánica de interactuar con la mente. Por lo tanto, siempre habrá una meditación que vamos a ir mejorando, profundizando, estabilizando, extendiendo, integrando en la vida. Y por otro lado, habrá una parte bastante larga, como la mitad del taller, donde vamos a hablar justamente de cómo entendemos desde la perspectiva del budismo tibetano los elementos externamente en el cuerpo, acciones, en las emociones y en el pensamiento. Y las tareas que vamos a tener, ustedes ya saben que a mí me gustan las tareas, que luego no sé si las hacen o no, algunos sí, pero yo creo que sí les gustan esas tareas. Van a tener tareas, o sea, van a tener que descubrir esos elementos. Y yo siempre digo, no empieces por ti, porque estamos acostumbrados a contarnos unas historias sobre nosotros maravillosas. O sea, yo sí estoy cool, pero el problema es él y así. Entonces, no quiero que empecemos por nosotros, sino afuera. Un ejemplo, necesitas tierra, estabilidad en tu vida, busca una persona que te genera eso. Una persona de tu entorno que te gusta arrimarte cuando sientes miedo. Tu abuela, o sea, tu vecino no, por favor, pero tu abuela, o igual te gusta tu perro, ¿no? Y dices, ven acá que estoy estresada, y él dice, no, por favor, ven acá, ¿no? Entonces, encontrar personas externamente que te dan ese acobijo, o lugares. Cada vez que yo me siento así, me voy a tal lugar, me quiero ir a tal lugar, o cosas que haces, ¿no? Cuando veo, entender eso, cuando se desequilibra la tierra, que es lo que naturalmente en mi vida, pero al alcance, o sea, sí, me voy a Holbox y me curo, no, claro, pero regresas, te trepas al avión y se abre la puerta del avión y todos los problemas están así afuera, o sea, no arreglas nada, pero en la ciudad. No, las tareas que nos has dejado siempre son cosas como cotidianas. O sea, sí. Exacto, que Y puedes te gusta hacer. hacerlas, ¿no? Sí, se siente Entonces, cambia muchas cosas. Entonces va a haber tareas, vamos a estudiar elementos, vamos a tener tareas para ver cómo funcionan en nuestra vida cada uno de nosotros, y luego vamos a aprender y van a hacer varias sesiones sobre la interrelación entre los elementos. Es decir, cómo tierra interactúa con el fuego, con el agua y con el aire, cómo el fuego interactúa con el aire, porque cada uno de los elementos impacta de otra manera en los elementos. Son varias sesiones y es parte más importante, y francamente yo no he visto a nadie enseñar eso, y se me hace lo más importante porque es donde está la receta. Ya entiendes cuál es el rollo de tu vida, de los elementos, pues entonces ahora vas a observar el que lo genera, porque dices, sí tengo mucho fuego, pero lo que no te das cuenta que tienes tanto fuego y te enojas y eres muy explosivo porque tienes exceso de aire que no notas. Y es el aire que tienes que tranquilizar, es decir, tranquilizar tus pensamientos bien locos, ¿no? Entonces vamos a estudiar eso, y al final de cuentas le voy a regalar algunas mecánicas, como por ejemplo posturas para encontrar en el cuerpo eso, algunos mudras que también puedes sentarte un momento y conectar los elementos, tal vez los sonidos. Les voy a regalar sílabas tibetanas que son hermosas, y si tú las conectas mirando medio minuto, sigues cultivando eso. Entonces el taller está súper completo, digo yo. Sí. Seguramente sí. Wojtek, me encantaría que nos dieras una breve explicación de por qué se dice que meditar puede transformar nuestra vida. De manera súper simple, absolutamente todo lo que vivimos, que llamamos nuestra vida, es decir, el fenómeno de lo que nos rodea,
la fuente de eso está en la mente. Es decir, la raíz de todo está en el observador, no en lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si tu mente es cochambrosa, la vida es cochambrosa. Si tú eres una persona alegre, habrá alegría. Si eres una persona depresiva, habrá cosas difíciles, porque la raíz de todas las situaciones, y ustedes que tomaron el taller de karma entienden más esa mecánica. Por lo tanto, aquel que tiene la llave hacia el interior de la mente y puede reubicar los elementos y transformar allá adentro, 100% garantiza eso, que va a cambiar externamente. Entonces va a cambiar también el aspecto externo y la forma en la que nos relacionamos con esto. Eso es así en una frase larga. Gracias. Gracias. Oye, Voltec, y entonces, bueno, está padrísimo tomar el taller, voy a mis 10 sesiones, me aplico, hago mis tareas, y luego, ¿qué? O sea, ¿cómo se aplica esto ya en la vida cotidiana después de que termine este taller? Sí, yo no acostumbro a hacer exámenes, la vida hace exámenes, ¿no? Okay. Y siempre he repetido eso, como lo dicen mis maestros, la mejor práctica es la no práctica, es decir, la mejor práctica es cuando la vida lo verifica y la vida lo hace. Pero para que ocurra eso en la vida, tú tienes que integrarlo. El taller, esas 10 sesiones de hora y media sirven para que vivamos una experiencia profunda de cada uno de los elementos y nos relacionemos con estos elementos. Y después tendrán muchos tips, ya se prenderán ciertas luces. Cada vez que te vas a enojar, vas a hacer, deshacer, decir, vas a decir adiós, no te quiero volver a ver, me voy, azoto la puerta, llegará una reflexión, chin, qué fuego, ¿eh? Entonces, aunque digas, pero sí, todavía me faltó decirle no sé qué, descubrirás que, híjole, me faltó tierra un tantito, y eso comienza a cambiar la forma de verte a ti mismo. Y todos tendrán prácticas, o sea, diariamente vamos a buscar una mecánica muy sencilla de equilibrar los elementos. Sabrán que cuando vas a la playa tienes que chutarte a todo lo que da el sol, el fuego, el agua, el aire, todos los elementos. Que cuando vas a la montaña vas a conectar espacio, que cuando vas a, qué sé yo, a la Plaza de la República en la Ciudad de México, tienes que arrimarte al monumento, arrimarte al monumento de la Revolución, porque es la tierra. Entonces, y cada vez que tomarás un champán, sentirás frizzante, sentirás lo efervescente del aire. Y si te comes sin querer el chile, qué sé yo, ¿De árbol? de árbol, no, el otro, el horrendo que otro día. Habanero. Habanero, claro, que pensé que vi las escenas de mi vida nomás. Dice, me pasé de fuego un tantito, ¿no? Incendias. Pero entonces tendrás herramientas para poder observarte a ti mismo, a ti misma a través de los elementos, pero por otro lado les dejaré prácticas muy sencillas para cada uno de los elementos y mecánicas que van a poder influir en la vida. Muchas gracias. Yo quiero comentarles de dónde viene la práctica de los 5 elementos de la naturaleza en la tradición Yungrung Bön. La tradición Bon es la tradición más antigua del Tíbet. Es tradición anterior inclusive a la historia de Buda Shakyamuni. Hay textos que lo comprueban. Los tantras que nosotros conocemos son increíblemente antiguos, como en el hinduismo, en el yoga hindú también hay tantras que son muy antiguos y que prácticamente vienen de la otra dimensión. Pero la tradición Bon tiene un camino o una mecánica increíblemente divulgada y conocida y practicada por todos, porque es tan visceral y tan natural relacionarte con la naturaleza, que son justamente los elementos. Toda la parte pintoresca del budismo tibetano, que el prender inciensos, que las banderas de oración, que prender las lámparas, es el uso de elementos que nace de la tradición Bon y comparte con las demás tradiciones del budismo tibetano. La forma en la que nos relacionamos con la naturaleza y la forma en la que nos apoyamos, no la modificamos porque la naturaleza es perfecta. El desequilibrio de elementos allá, evidentemente hay una raíz
de eso. Entonces, existe una ciencia tan antigua en el Bon budismo sobre cómo los elementos permean cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, cuando amas, cuando te enamoras, todos los elementos, la efervescencia de estar enamorado, obviamente llena la mente, la ofusca por completo, porque puedes tener todo menos conciencia. Sí, no. Pero es lo bonito, porque si tuviéramos conciencia nadie se casaría, nadie se enamoraría. Nadie se enamoraría. Ay, no, pues yo ya estuve ahí, no, gracias, ¿no? Entonces, pero no, uno llega, ese fuego se prende, esa pasión se prende, uno pierde los elementos, todos son como si te fueras a la playa, todo hermoso. A tal grado que varias culturas han adoptado ese conocimiento. Existe toda una ciencia en la cultura china, que es Feng Shui. Hay toda una rama de enseñanza de Feng Shui que se llama sombrero negro, que se basa 100% en la tradición del Bon budismo. Okay. Porque los elementos también los usamos en la casa, y también les voy a enseñar cómo activar un elemento que tú necesitas en un lugar de tu casa que tú necesitas que se active. O sea, necesitas para ti. Entonces, quería decir con eso que esta enseñanza tiene miles de años de historia y millones de formas de aplicación que miles de millones de seres humanos usamos, algunos conscientemente, otros no. Pero si cobras la conciencia de eso y conocimiento, te empoderas increíblemente. Y además es hermoso. O sea, mejor trabajar con elementos que con problemas, la neta. Claro, ¿no? 100%. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.